Hola, hola, bienvenido, bienvenida a un capítulo más de Contingentes Innecesarios, que, si no lo sabes, es el único podcast en activo especializado en cine y series españolas. Hoy en el podcast hablamos de Tasio, película de 1984 dirigida por Moncho Armendáriz y que ahora vuelve a la actualidad en su 40 cumpleaños. Contingentes Innecesarios, un podcast de cine con ñ, con Arturo Tena y José Antonio Cano. Para hablar hoy de este clásico ya del cine español, estamos una vez más los muy contingentes y nada necesarios de Cine con ñ, que es el medio que produce este podcast. Yo soy Arturo Tena y conmigo está un programa más, José Cano. ¿Qué tal, Cano? Muy buenas, con ganas de hablar de Tasio. Hay ganas, más por cómo va a ser el aniversario de Tasio, que bueno, los aniversarios de las películas sabéis que es el momento en el que se suele hablar de las películas antiguas, que es como las bodas de oro del cine, ¿no? Y Tasio vuelve porque se proyecta restaurada en 4K en Cannes Classic, la sección dedicada a películas clásicas del Festival de Cannes, que como sabéis solo es el festival de cine más importante del mundo. La Filmoteca Vasca ha restaurado la ópera prima de Moncho Armendáriz para que luzca con un aire renovado en un trabajo supervisado por el propio director que se ha realizado en los laboratorios L'Immagine Ritrovata, que son dependientes de la Cinemateca de Bolonia, y lo hicieron entre octubre y noviembre de 2023. Además, la película inaugurará en septiembre la sección Classicoac del Festival de San Sebastián, el certamen donde se estrenó la película en 1984. Y todo se ha hecho con el beneplácito de Enrique Cerezo PC, que es la productora que tiene en propiedad los derechos de la película. Y por ese mismo motivo hoy puedes ver Tasio online en Flixolé, que es la gran plataforma del cine español que hace posible este programa y a la que puedes suscribirte por 3,99 euros al mes o 39,99 euros al año y probar gratis durante 14 días. Flixolé es la plataforma de streaming del cine español. Suscríbete ahora y ten acceso a un catálogo de más de 4.000 títulos de todas las épocas y géneros. Disfruta del cine de Berlanga, Buñuel, Bardem, Alex de la Iglesia o Alejandro Amenábar. Pruébalo gratis 14 días sin compromiso. Después, paga 3,99 euros al mes o 39,99 euros al año. Entra en flixolé.com para encontrar más información. Bien, como decía antes, Tasio fue la ópera prima de Moncho Armendáriz. Por resumir de qué va en una frase, cuenta la vida de un carbonero navarro. Es ese Tasio, que da nombre al título, un hombre al que conocemos desde niño cuando empieza a trabajar en el monte para ayudar a su familia, hasta ya maduro cuando decide jubilarse por la boda de su hija. Así sonaba el tráiler de este clásico del cine español. No creas lo que han dicho las murmuradoras, que con la hija del Pachi te han visto pasear. Es así de sencilla la vida de un hombre, un tipo sencillo, un carbonero de Tierra de Estella, en el norte de Navarra, que se gana la vida como puede y consigue mantenerse fiel a sus principios, sin trabajar para otros. Tasio sobrevive y mantiene a su familia con el carbón vegetal y la caza furtiva, evitando así migrar a la ciudad o buscar un trabajo fijo. Tasio, la película, en realidad es la expansión y la ficcionalización de Carboneros de Navarra, un corto documental que había realizado Armendáriz en 1981 y en el que aparece una persona real, Anastasio Ochoa, al que todo el mundo llama Tasio, que es un carbonero de los que aparecen en esta pieza, cuya vida fue muy parecida a la del Tasio luego ficcionado, ¿no? El director vasco le interesa tanto la figura de Ochoa que decide dedicarle una película, solo que, bueno, adaptándola un poco para que sea ficción. Y bueno, de hecho, Tasio Ochoa fallecería muy poco después, ¿no? La película se estrena en 1984, bueno, pues él en 1989, como era un hombre ya de más de 80 años, pues fallece, pero llega a verla. Vamos a escuchar un poco de este corto documental de Carboneros de Navarra. El proceso del cocimiento es un poco pesado porque hay que estar continuamente vigilando las carboneras para que no se hagan agujeros y pues se quema la leña. A la carbonera pues hay que darle betagarris, pues suele hacer huecos y hay que rellenarlos o meterle leña, que se llama betagarri.
Moncho Armendáriz rueda esta película ya con 36 años, después de varios cortometrajes, ¿no? Llevaba como 4 cortometrajes ya diferentes, durante los que todavía combinaba su pasión por el cine con su profesión como profesor de electrónica en el Instituto Politécnico de Pamplona. Fíjate. Sí, es ese cine español de los 80, ¿no? Que veía salir nuevos talentos de sitios que ahora nos parecen poco habituales o menos canónicos, digamos. Sí, también hay que decir que detrás estaba Elías Querejeta, del que hemos hablado mucho en Cine con Ñ, tanto en este podcast como en la web, que en 1984 había terminado muy poquito antes su relación artística y profesional más conocida, más fructífera, que es la que lo unió pues durante 15 años a Carlos Saura, y en ese momento, que él no está asociado a un director tan de referencia como había sido Saura, se dedica a buscar nuevos talentos, a impulsar a gente pues como este mismo Armendáriz. Él venía de rodar siempre muy pegado al documental, o al menos a territorios más híbridos entre el documental y la ficción, y un poco Tasio también es eso, ahora hablaremos de ello, y sobre todo a reflejar la vida en el norte de Navarra y a reflejar las tradiciones en desaparición, como esta profesión de carbonero, y un poco esa militancia política y social de la que él había formado parte durante los 70, primeros 80, vamos, durante la transición. Ahí está claro que se podría decir que, por un lado, sí, Tasio es una continuación temática de ese interés, ¿no?, de Armendáriz, y luego, por otra parte, no. Digamos, Tasio es su primera obra de ficción, digamos que se despega de ese documentalismo, pero a la vez, como estaba diciendo Cano, tiene esa sencillez y ese naturalismo que consigue recrear esos espacios y pedazos de vida, ¿no? Sí, se ha dicho que Tasio es una especie de concreción moderna, ¿no?, para los años 80 de lo que es el mito del buen salvaje, ¿no?, en versión navarra. No sé si estarías de acuerdo con esta afirmación. No, la verdad es que no, por lo menos no lo tengo claro con esa definición, ¿no? Se puede discutir si el enfoque de la película, más que de comunión con la naturaleza y la tradición, en realidad es más político, ¿no? Pero bueno, vamos por partes, porque si alguien no ha visto la película, lo va a entender mejor si explicamos todo desde el principio. Yo no he hecho nada, no he hecho nada. Con que nada, ¿verdad? Un buen escarmiento a tiempo es lo que tú... ¡Ay! ¡Bestia salvaje! ¡Salvaje! Andas como las cabras por ahí. Seguro que ha sido la Inés que se ha chivado. ¿Chivarse de qué? Que el otro día jugando le toqué el culo. Bueno, como habéis escuchado, es una escena del principio de la película, ¿no? Tasio funciona como una biografía de manual en la que vemos la vida de alguien, igual no desde su nacimiento, porque tampoco es que sea un personaje mesiánico, pero bueno, desde que es un niño hasta que ya es casi un anciano, ¿no? Entonces empezamos con Tasio de niño, que hace el burro por el monte, le riñe el cura, que lo habréis escuchado, Miguel Reyán, que es un cameo que ahora parece cómico o muy exagerado, pero es que los curas así existían en aquella época. Pensad que Tasio es un niño a principios del siglo XX, ¿no? Y Tasio, pues, en realidad no llega a tener una educación reglada. Él tiene que ayudar a su familia, trabajando en el caserío, trabajando en el monte, y luego lo vemos ya de adolescente, que un día, como muchas veces ha visto a su padre, que es carbonero, él se pone a hacer la tarea de airear el carbón vegetal para que respire, y descubre su vocación, descubre que a él ese trabajo le gusta mucho y que uno de los que va a tener es a lo que se va a dedicar durante la mayor parte de su vida. Claro, aquí habría que aclarar un poco qué es esto del carbonero, que es una ocupación que se ha perdido casi completamente, pero durante muchos siglos existieron los carboneros, sobre todo en el norte de España, los de carbón vegetal, ¿no? Y aquí Armendáriz hace del carbonero un poco ese símbolo de una forma de vida que pasa de generación en generación, y le interesa documentar ese trabajo de la tierra tan particular y que ya en los años 80 ya estaba en vías de extinción, que es algo en realidad muy similar al planteamiento que hacen Carla Simón en Alcarrás o especialmente Rocío Mesa en Secaderos con el tabaco, ¿no? Estas nuevas generaciones de cineastas españoles que les interesa reflejar espacios y modos de vida que podrían desaparecer, ¿no? Es como esas ganas de filmar algo que quizás en un futuro no exista, ¿no? Como dejar esa constancia. Pero bueno, vamos a seguir explicando en qué consiste esto del trabajo con el carbón. Los carboneros eran los encargados de usar leña de haya o de otras especies de árboles para crear carbón mediante un proceso muy complejo, con hornos o chimeneas, como las que se ven en la película, y con ellas conseguir un carbón de calidad también dependía del ritmo al que se quemase y de otros factores. Por eso está ese
sistema, digamos, manual o muy artesanal y como si fuese prácticamente un arte, ¿no? Saber sacar bien ese carbón vegetal. Pero bueno, tampoco vamos a fingir que entendemos bien del todo esa técnica, porque ni Cano ni yo somos gente de campo, somos más de ciudad. Pero bueno, hay mucho explicado sobre esto, lo podréis encontrar fácilmente en internet y al que le interese, por supuesto, recomendamos ver el corto. Sí, el corto es de 1981, la película del 84, y ya en ese momento es un oficio en desaparición. No sé si está completamente desaparecido. De vez en cuando aparece algún carbonero en reportajes de oficios antiguos que todavía existen. Lo habitual es verlos eso, Cantabria, Navarra, los Pirineos, porque por razones obvias, pues están en sitios de mucho bosque, ¿no? No te los vas a encontrar en Sevilla o en Murcia, ¿no? En climas más áridos. En los años 20 y 30, cuando Tasio es joven, en el principio de la película, todavía eran muy importantes en el rural, en el norte de España. Mucha gente calentaba sus casas con carbón vegetal. Incluso en algunas zonas de Euskadi se usaban para algunas industrias muy específicas, ¿no? Como la industria papelera. Conforme avanza el siglo XX, pues van quedando obsoletos. Eso se va a ver en la película. De hecho, es parte fundamental del argumento. Y en vez de ir a buscarlos, me se ocurrió que como le he visto hacerlo tantas veces a usted... ¿Le hiciste bien los agujeros para que respire? Sí, eso hice, y salió un humo. Si sale mucho humo, es que tira bien. Lo que Armendáriz deja claro en la película, con esa observación misteriosa, pausada, ¿no?, sobre el proceso de la creación del carbón, especialmente en esa escena que abre la película, es que es un oficio muy duro, que requiere también mucha pericia, y como dice el padre de Tasio, es una habilidad que se lleva en la sangre, ¿no? Esa parte generacional que hemos dicho, de legado. Para el protagonista no es solo eso, no es solo algo que hereda, sino que es una forma de libertad, porque los carboneros vegetales son, bueno, hoy los podríamos llamar autónomos, ¿no? Benditos sean todos los autónomos. Me refiero a que son trabajadores independientes que no dependen de las jornadas que les da algún señorito, algún capataz, o de cuánto se les valore esto la producción según el día, ¿no? Sí, bueno, son autónomos de verdad, no son falsos autónomos como le pasa al jornalero, ¿no? Esto se ve en la película. Ya. No se puede trasladar, pero la idea... No se puede trasladar, pero ni de broma, vamos. Pero la idea es quedarnos con esto de que Tasio decide que se va a dedicar al carbón y a la caza furtiva para no echar peonadas, para no perder el tiempo a manos de señoritos que luego pues le van a pagar menos de lo que él entiende que deberían, simplemente por cómo estén las cosas ese día. Y el carbón le va a dar problemas, obviamente. Lo que pasa es que él aplica, sin decirlo así, esta máxima de mi hambre mando yo, ¿no? Sin decirlo así, porque Tasio es un hombre, vamos a decir, de acción, de hechos más que de palabras. Es un tipo sencillo, que le gusta un tipo de vida y es la que va a defender al final, ¿no? Durante toda la película, le cueste lo que le cueste. Y es un hombre que en realidad, aunque tenga ese planteamiento que parece muy fácil, ¿no? En realidad no es ni tonto ni inocente. Por eso esa idea de lo del buen salvaje no encajaría en, yo creo, el planteamiento de Armendáriz en la película con el personaje de Tasio, sino el de alguien comprometido con una serie de decisiones que sobre todo implican no estar al servicio de nadie sin abandonar, digamos, su estilo de vida. En varios momentos de la película vamos a ver cómo la familia, los amigos y vecinos de Tasio le ofrecen la posibilidad de tener un trabajo estable. No de peonadas, sino de trabajos como los que ya empiezan a aparecer en la España de los años 50 y 60, con su salario fijo, su seguridad laboral, etc. Pero estos trabajos también implican mudarse, en este caso mudarse a Vitoria, que en el entorno rural en el que se desarrolla toda la película es casi una metrópolis, ¿no? Vitoria es la gran ciudad. Sí, hay una escena, por ejemplo, muy tierna en realidad, cuando él conoce a Paulina, la que luego será su mujer, que son adolescentes, bailan en la fiesta del pueblo, ¿no? Ella viene del pueblo del lado y él le dice, no, yo no soy de este pueblo, yo soy de Vitoria, ¿no? Como el que dice, vengo de lejísimos, de la gran urbe. ¿Eres de este pueblo? Yo tampoco, pero serás de por aquí. Sí, de Acedo. Ya me parecía a mí. Se te nota la legua. ¿Tú tampoco eres de aquí? Yo soy de la capital. Con más señas de Vitoria. Más adelante en la película será cada vez más grande la sombra de la ciudad. Cómo amenaza a esa vida ideal de Tasio en el campo. Paulina,
Por otra parte, es el principal apoyo de Tasio, con la que formará una familia y tendrá una hija. Ella lo apoya incluso cuando lo detiene la Guardia Civil, que ahora hablaremos de eso, y a lo largo de la película son la mujer y la hija esas responsabilidades que en ese mundo en el fondo tan patriarcal en el que viven, que son, digamos, las únicas debilidades que tiene Tasio en su vida, ¿no? Sí, por si se me permite la licencia poética, Tasio, que no es para nada un simple, es un hombre muy inteligente, solo cede a su orgullo por amor, ¿no? Digamos que, por explicarlo un poco, él tiene dos antagonistas. Uno es simbólico, que es la ciudad, ¿no? Es esa amenaza flotante que simboliza la rendición del modo de vida de Tasio. Y el otro es el guarda forestal de la zona donde ellos viven, que es el tipo encargado de impedir que él cace y pesque furtivamente. Él ha llenado el bosque y el río de trampas y aparte de lo que gana con el carbón, pues él y su familia comen literalmente de lo que cazan, ¿no? Lo que pasa es que está prohibido. Sí, el guarda, que en el fondo es un pobre tipo, no vive mucho mejor que Tasio. Hay un episodio en el que lo pilla con las manos en la masa, con un pez recién capturado, que Tasio rápidamente tira al agua y lo detiene y lo lleva al cuartelillo de la Guardia Civil, como estábamos contando antes. Sí, a mí esa secuencia me parece brutal. Yo creo que es mi favorita de la película. Claro, son guardias civiles de Franco, aunque nunca se mencionan sobre qué época o qué momento histórico estamos viviendo. Aquí debemos estar en los años 50 más o menos. Tasio ya es un adulto joven, ya está casado. Y el oficial de la Guardia Civil lo amenaza, lo abofetea y hasta está ahí a punto de torturarlo directamente, ¿no? Sí, ahí el guarda forestal un poco se humaniza, ¿no? Porque el tipo, que él está viendo los toros desde la barrera, digamos, ¿no? Está prácticamente igual de asustado que Tasio, viendo lo que está pasando después de que él lo detenga. Y está ahí sentado al fondo en el cuartelillo, asistiendo a toda la escena. Y bueno, lo humaniza mucho esa escena. El actor, por cierto, ahora hablaremos del reparto, es Paco Sagarzazu, que es uno de esos secundarios de lujo del cine vasco que además en muchas películas de Armendáriz va a tener así como pequeños papeles, ¿no? De darle credibilidad al conjunto. Yo no he cogido ninguna trucha. ¿Estás tratando al guarda de mentiroso? Contesta. ¿Qué hacías en el río entonces? Ya se le he dicho. Pues repítelo. Bajaba de la carbonera, me iba a lavar... ¡Mentiroso! ¿Con quién vive? ¿Eh? Tiene mujer e hija. Muy bien. Tráigame a su mujer. Sí, es interesante hablar de reparto y creo que explica un poco lo que te decía antes, de ese enfoque más político que le da Armendáriz a toda la película, ¿no? A todo el planteamiento y al personaje de Tasio. No es solo una idealización de qué bonito es vivir en el campo. ¿Quieres contar lo que pasa en esa secuencia al final, que interviene también el guardia, y luego ya hablamos de un poco más de los actores y demás? Además, todo esto explica el final también, ¿no? Que podemos discutir si es optimista o no. Sí, claro, vamos por partes. El comandante, la verdad es que no se dice, el jefe de los guardias civiles, el comandante, el capitán, lo que sea, ve que Tasio no va a ceder, que amenazarlo con una multa o con que le va a pegar una paliza le da completamente igual, y se vuelve al guarda forestal y le pregunta si Tasio tiene familia, ¿no? Ahí donde duele. Sí, un poco miserable, ¿no? Y el guarda, el pobre, tiene un segundo que duda. Y luego acaba confesando que sí, que Tasio tiene mujer. Hacen venir a Paulina y no la torturan. Simplemente la meten en la denuncia y la acusan de encubrimiento, ¿no? Como de cómplice. No sé, la fórmula que no me acuerdo ya. Y ella no sabe lo que ha pasado. Ella no tiene ni idea, pero automáticamente intenta cubrir a su marido y que estaba con ella, que él no ha hecho nada, ¿qué tal? Pero en ese segundo en el que ve que la van a acusar a ella de un delito también, es cuando Tasio cede y dice, venga, yo firmo y acepto mi culpabilidad. Todo esto, en toda la secuencia, pues Tasio igual pronuncia 5 palabras, prácticamente, ¿no? Sí, yo creo que esto es clave para explicar quién es Tasio y también la forma en la que se puede leer la película, en la que la interpretamos desde aquí, pensando que estamos, digamos, en una nueva etapa en ese momento, en 1984, en la transición, o que directamente se ha acabado, ¿no? Depende de cómo interpretes ese periodo histórico. Es verdad que el personaje no se enfrenta a la autoridad por ningún idealismo político, sino porque choca con el modo de vida que él ha elegido. Pero en esa forma de libertad tan sencilla y en el fondo inofensiva hay una denuncia del autoritarismo franquista. En general y también en particular en lo que se refiere a las formas de vida tradicionales de Euskadi también.
Sí, ahora hablamos, ¿no? Esto del reparto. No sé si contar el final de la película, pero bueno, digamos que hay como otra amenaza, la otra amenaza sobre Tasio, que es la ciudad, ¿no? No esa amenaza tan cotidiana que es que te pille el guarda, sino la amenaza más simbólica, al final acaba tomando cuerpo en la enfermedad de Paulina, ¿no? Paulina, su mujer, acaba teniendo una enfermedad crónica y necesita unos cuidados y un tratamiento que él, allí en el monte, no le puede dar. No puede costearlo con el trabajo que él tiene, pero es que además él tampoco puede estar pendiente de ella, ¿no? Sí, ahí también tiene una conversación con su hermano, que también es otro personaje que se podría decir que es la voz un poco razonable, ¿no? Junto sí, el sentido común, ¿no? Lo que hacen todos los hombres es lo que está haciendo el hermano de Tasio. Exacto. Ahí, en ese sentido, la película es muy ecuánime, ¿no? El bueno es Tasio, pero vivir como él vive no tiene nada de idílico. Significa tener muchos problemas y ser pobre incluso en términos de la época, ¿no? Y ese es el precio que tiene ir aislándose, ¿no? de esas cosas que le van rodeando y que él va negando, ¿no? Fíjate que el éxodo rural, que lo vemos en esta película un poco en elipsis, es decir, además eso es muy interesante, ¿no? También cómo Armendáriz elige los distintos momentos de la vida de Tasio, pero lo que nos vamos dando cuenta, poco a poco avanza la película, es que cada vez hay menos gente alrededor del personaje y que él se va quedando un poco, no solo, pero con su ambiente familiar, y en el pueblo vemos que, digamos, los momentos de alegría, de fiesta y tal, cada vez se van reduciendo, ¿no? Sí, al final, al principio, por ejemplo, vemos el baile cuando son adolescentes, o el juego de la pelota, que él se vuelve a encontrar con Paulina. Esa escena además está muy bien, te retrata con mucho naturalismo, pero te saca Navarra preciosa, la verdad, en esas escenas. Y hay mucha gente alrededor y mucha gente joven, ¿no? Cuando ellos son jóvenes hay muchos niños, hay muchas personas jóvenes de su edad, y conforme va avanzando, pues el pueblo vemos que vive muy poca gente. Ellos tienen su vecina, no es que estén completamente solos, pero es que son prácticamente vecinos del guarda. O sea, viven a 3 calles de donde vive el guarda forestal, ¿no? Sí, yo creo que ahí también está otro reflejo un poco de la guerra civil o de, digamos, estos conflictos que se producían en los propios pueblos, ¿no? Que acababas siendo vecino con el que te habías enfrentado 20 años antes, ¿no? Estas historias que se repiten en la España rural, y este pobre tipo, el guarda, que está allí encerrada ahí con ellos, y al final la hija de Tasio se va a jugar con la hija del guarda, ¿no? Para controlar los horarios y avisar al padre que vaya a poner ahí las trampas furtivas, ¿no? También es como estas historias, intrahistorias dentro de la historia de Tasio, que también tienen muchos detalles. Sí, además el guarda es un personaje que a mí me acaba resultando hasta tierno, me da hasta pena, ¿no? Pero bueno, eso, que se ve la despoblación, ¿no? El hermano de Tasio, su mejor amigo, todos se van donde hay trabajo, y el pueblo pues se queda en lo que entendemos que serían el final de la película, que sería la actualidad, o sea, los 80, pues prácticamente en la última escena vemos a Tasio, a su hija ya adulta y al guarda. Sí, antes de explicar qué pasa en ese final con la hija y con ese Tasio ya maduro, casi anciano, vamos a hablar del reparto, que lo habíamos dejado ahí un poco en stand-by, porque hasta 3 actores encarnan al protagonista en diferentes momentos de su vida. El principal es Patxi Bizquer, que dará vida a Tasio desde que es un adulto joven hasta que se jubila, digamos, es el Tasio principal, ¿no? Por cierto, que en la escena final, donde ya se supone que es un hombre mayor, lo maquillan y así le ponen el pelo cano, etcétera, ¿no? El clásico envejecimiento, y parece el típico abuelo que está casi como muy delgadito y tal, cosa que le pega mucho al personaje, pero que es parecerse al actor que interpreta al padre y al Tasio de verdad, ¿no? Pero es que si buscáis cómo es Bizquer ahora, se acerca bastante a cómo ha envejecido el actor, o sea que está hecho muy bien ese proceso con los pocos medios que se hizo, incluso para la época es muy buen resultado, ¿no? Pero vamos a escuchar primero cómo suena la película que lanzó la carrera como actor de Bizquer, y vais a entender lo que hablábamos antes de la política. Si encontramos un solo indicio de intento de evasión, tendrán que atenerse ustedes a las consecuencias. Eso es todo, muchas gracias. La fuga de Segovia, una historia real en la que participan algunos de sus auténticos protagonistas que reviven de nuevo en la pantalla aquella asombrosa aventura. Bizquer, y aquí queríamos llegar, pues se había convertido en actor profesional muy poco antes, en 1981, para ser uno de los secundarios, protagonistas de esta película que acabáis de escuchar el tráiler.
La fuga de Segovia de Imanol Uribe, y prácticamente se interpretaba a sí mismo, porque Patxi Bizquert, el actor que interpreta a Tasio, en su juventud militó en la organización terrorista ETA. Fue detenido y encarcelado con apenas 20 años y se fugó. Fue uno de los participantes en la fuga de Segovia de verdad. Una de las, bueno, si no lo conocéis lo podéis buscar, en los años 70, todavía con Franco vivo, es una de las fugas más espectaculares de la historia de España, y un grupo de etarras, pues, cava un túnel y al segundo o tercer intento consigue escapar de la cárcel de Segovia. Claro, ya llega la democracia, llega la amnistía. Pensad que en los primeros años 80, que en el 81 se rueda la fuga de Segovia, la imagen de ETA no es la que teníamos ahora, porque se entendía que ETA había tenido, si no una justificación, por lo menos un cierto sentido dentro del franquismo. No lo tenía ya en democracia, pero como que había gente que no lo veía tan mal. Otra cosa es ya, pues, que todos sabemos lo que ocurre después. Y de hecho Bizquert deja de militar en ETA después de fugarse, se acoge a la amnistía y él en realidad no tuvo delitos de sangre ni participa en nada posterior a su fuga de Segovia. Y los productores de la fuga de Segovia y el propio Imanol Uribe pues le ofrecen participar en la película. Ahí empezó una guerra en el cine y en la televisión, que llega hasta 2022, porque tiene un pequeño papel en Irati, en esta gran superproducción, la película en euskera más taquillera de la historia, ¿no? Y es verdad que él no ha vivido siempre de la interpretación, por motu propio, ¿no? Porque ha tenido otros trabajos, pero tiene una carrera larguísima, pues, que te incluye eso, salir en otras películas de Armendáriz o, por ejemplo, pequeños papeles en series tipo Cuéntame cómo pasó, ¿no? Sí, y hasta podríamos seguir hablando del resto del equipo, más allá de los intérpretes, porque Tasio también tiene una fotografía fantástica de José Luis Alcaine, una música de Ángel Iyarramendi, pero además dirección artística de Gerardo Vera, también otro clásico, montaje de Pedro García del Amo, o sea, un equipo profesional que era un poco el que Elías Querejeta, digamos, se rodeaba siempre para producir, y en el que confiaba mucho y que le puso a disposición a Armendáriz, ¿no? Sí, ahí se nota la confianza de Querejeta en el proyecto, ¿no? No sé si podemos decir, venirnos muy arriba, pero que esa fotografía de Alcaine le da esa textura tan especial, tan naturalista, tan bella, porque Tasio es una película de imágenes muy bellas, ¿no? No sé si atribuirle todo el mérito a Alcaine en este sentido. Sí, desde luego tiene su papel, ¿no? O sea, como además el verde de la película, y además como se van viendo las estaciones también a lo largo de la película, también va cambiando la fotografía, y Alcaine, que es hiperversátil siempre, es muy capaz, ¿no? de darle siempre una nueva textura, un nuevo matiz, ¿no? a ese campo que no es estático, ¿no? Nunca, no es siempre igual, no es ese verde bucólico idealizado que nosotros nos podemos imaginar en la cabeza, sino que la fotografía le da un cuerpo, una personalidad que va cambiando además a lo largo de las décadas. Y también se podría hablar del diseño de sonido, que además con el 4K con el que se va a volver a estrenar la película, seguro que va a ser un lujo, pero que para los medios y como está la película ahora mismo en Fixloe también es muy bueno, te está metiendo siempre en los ambientes, pero de una forma que consigue aislar también a los personajes. Todo tiene eco, y ese eco es el del monte, el de los espacios donde se mueve el protagonista, que al final es lo que tiene el cine, ¿no? Que tiene ese componente de evocarte lugares por cómo suenan y por ese fondo que crean, ¿no? Que también te meten en la dinámica de la película. Ahí sabéis que en Cine con Eña acreditamos a todo el que podemos. Trabajaron hasta 4 profesionales: Julio Bartolomé, Antonio Illán, Bernardo Menz y José María San Mateo, en diferentes tareas de mezcla, remezclas y demás, porque en algunas escenas no es sonido directo, sino que están dobladas. Sí, de hecho hablabas antes de la influencia de Tasio en algunas directoras, esta parte de jugarte con los colores y evocarte el espacio sonoro. Antier Noche de Menacho, perdón si no lo cito bien, de Alberto Martín Menacho, efectivamente, que la pudimos ver en San Sebastián. Bebe mucho, yo no sé si me estoy inventando algo, lo tendría que decir el propio director Martín Menacho, pero bebe mucho de la forma de crear los ambientes de Tasio. Es en Extremadura, no es en... pero te van pasando las estaciones y te introduce muy bien con la fotografía y con tal. Y bueno, además está muy bien que en una película como Tasio, porque Antier Noche no abarca tanto tiempo, abarca un año, entonces sí te evoca las estaciones, cómo cambian en la vida de un niño, pero Tasio te está abarcando toda una vida de un hombre. Está muy bien que el entorno habla de cómo evoluciona él también, ¿no? Tasio es un hombre que se ha construido en base a su relación con el entorno, con la naturaleza, y los dos cambian
de forma conjunta, no solo en la despoblación, no solo en el pasar lógico de las estaciones y que su hija al principio es una hija y luego es una niña y luego es una adulta, ¿no? Sino en que el entorno cambia con él, ¿no? Y ahí habría que explicar un poco cuál es el final, ¿no? ¿Cómo acaba Tasio? ¿Tiene un final feliz? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Se une el vasco ancestral con su entorno o se rinde ante la modernidad? Ante la ciudad, que en el fondo es un poco el autoritarismo. Le seguimos dando misterio, le hablamos de la importancia que tuvo, que a mí lo de no hacer spoiler de una peli de hace 40 años me hace gracia, pero bueno, hablamos de la importancia que tuvo porque, claro, la carrera de Armendáriz es fundamental. Sí, es todo, ¿no? En su carrera. Sí, pues a partir de ahí, los siguientes 20 años más o menos de Armendáriz, hasta 2006 más o menos que hace Obaba, él hace una peli cada 3-4 años, hace prácticamente casi todas sus filmografías entre el 84 y 2006, y va a ser uno de los directores más importantes del panorama nacional. Va a representar a España en los Oscars, va a estrenar pelis que van a ser muy importantes, muy influyentes, como Historias del Cronen o Secretos del Corazón, que quizás es su peli más academicista, ¿no? Y tienen en común eso de la historia de Navarra y de, sin hacértelo explícito, sin refregártelo por las narices, ese compromiso social y político que sí que presenta en la vida de Armendáriz hoy en día, en realidad. Sí, y lo decimos ya desde aquí, es una lástima que Moncho Armendáriz lleve sin dirigir una película desde el año 2011, si no me equivoco. Podríamos volver a ver una película de Moncho Armendáriz y creo que sería una buena noticia para el cine español. Pero bueno, por volver a Tasio, así por repasar, la película recauda poco menos de 1 millón actual de euros, entonces casi 160 millones de pesetas, que bueno, no es muchísimo, pero para una película independiente de autor, una ópera prima para un cineasta desconocido en aquel momento, estaba bastante bien, ¿no? Después del estreno en San Sebastián, que ya hemos mencionado al principio del podcast, la película va a festivales como los de Cartagena de Indias o Chicago, y en general tiene muy buena acogida crítica también en España, pero también fuera, ¿no? Tanto es así que la siguiente película de Moncho Armendáriz, en cuanto a repercusión festivalera, digamos, 27 horas, se estrena en San Sebastián en 1986 y él se lleva una Concha de Plata. ¿Por qué lo hacéis? No me diréis que eso era lo que quería Félix. No. ¿Entonces? Pero sabía lo que le podía pasar. Como lo sé yo. Y este. ¿Y seguís tomando? Sí. Fíjate que en mi cabeza 27 horas es una especie de secuela de Tasio. Habría que contar el final de Tasio, pero... Hazlo y luego igual te dejo hablar de Historias del Cronen. Hombre, a ver, cuando me da alguien la excusa para que le dediquemos un programa a Historias del Cronen y a la influencia que ha tenido Historias del Cronen, que es brutal. A ver, es una historia, es la vida misma, ¿no? Tasio en el fondo es un poco la vida misma. Paulina fallece por esa enfermedad crónica que lleva arrastrando. Hay que decir que Paulina acepta plenamente el modo de vida compartido con Tasio, ¿no? O sea, ella vive allí, tiene la misma vida que él y sabe que se arriesga, que no le están tratando bien su enfermedad y puede morir. Y damos un salto al futuro en el que ese Tasio ya maduro, ya casi anciano, no un anciano, porque está el tío ahí trabajando con el carbón, pero ya un hombre bastante más mayor, incluso el actor lo hace muy bien, porque la expresión corporal cambia mucho de Tasio. Y vemos a su hija, que es una adulta joven, y ella le dice que se va a casar, que ha encontrado un buen hombre, uno que además Tasio sabe quién es y lo conoce, y que lo único que ocurre es que este chico le ha salido un trabajo en Vitoria y se va a vivir con él, con la única condición de que su padre tiene que retirarse a vivir con ellos. Todo esto se lo cuenta al lado de un horno de carbón, en un espacio que parece que es mitad del bosque, sabemos que no, porque hay una mesa como un merendero allí, y están como solos en ese momento, ¿no? Uh-huh. Y Tasio le dice que adelante, ¿no? Le da su beneplácito, ¿no? ¿Y a quién se lo cuentan primero? ¿Quién es el personaje que aparece justo cuando ese momento de felicidad y de compartir la noticia entre los dos, ¿no? La persona a la que Tasio le comparte su alegría es el guarda jurado, que ya también es un viejo y que estaba escondido en el bosque vigilándolos. Echa un trago. Se casa. La película acaba con Tasio muy feliz por su hija, que le quita al guarda una trampa que lleva, porque el guarda le sigue desmontando las trampas y ya son los dos viejos,
y la lanza al aire, como diciéndole, ya no, esto no nos hace falta ni a ti ni a mí. La ciudad vence a Tasio, o Tasio se rinde, pero se rinde por amor a su hija. Es decir, se rinde porque le vence el tiempo y no la autoridad, ni el guarda, ni nadie. No pierde él, abdica por algo que cree que es más importante. Y aquí, perdona que haga un inciso, creo que también se podría hacer una lectura, si se quiere, sobre la transición, ¿no? Es decir, sí, la decisión de Tasio puede implicar un poco posiciones políticas que se están tomando en ese momento en España para avanzar hacia el futuro, ¿no? Sí, es un final feliz y Tasio lo vive como un final feliz porque su hija está eligiendo. O sea, su hija no está agachando el lomo. Supongo que ahí está un poco también la interpretación política, ¿no? No se va resignada como se fueron sus amigos o se fue su hermano, ¿no? En un momento de la película. Y ni se va obedeciendo a ningún señorito, sino que ella es una decisión que toma libremente. Como, de hecho, la mayoría de mujeres, las pocas mujeres que vemos antes en la película, no tienen esa capacidad de elegir, exceptuando a Paulina. Y es un final natural y realista, ¿no? No es que funden una utopía ecosocialista en el monte. Lo que pasa es que no es triste. Es esa rendición del campo a la ciudad, pero no enfocada de una forma triste. Sí, digamos, y volviéndose a esa idea otra vez del buen salvaje domesticado por el amor de la hija puede estar, es una interpretación válida, pero quizás es darle una idealización del campo que la película no tiene, ¿no? Es verdad que se defiende la tradición y una vida sencilla, pero la clave ahí de todo es la defensa de la libertad, no tener que sufrir a esos guardias civiles, ni al miserable del guarda, ni a los capataces. Como la hija va a vivir libre de todo eso, para ella irse a Vitoria no es ningún castigo, ningún dolor. Es un final por la dignidad. Sí, además todo esto yo creo que se puede leer en el cine posterior de Moncho Armendáriz, que lo tenéis en Flixolé, ¿vale? Además, cuando os recomendamos algo de Flixolé es que nosotros lo vemos en Flixolé también, ¿vale? Yo me la he vuelto a ver. Y en el fondo, las películas que vienen después son una descripción. Armendáriz él está claramente de parte de Tasio, luego va a estar claramente de parte de los protagonistas de sus diferentes películas, pero no te edulcora nada. Él te describe el precio que tiene lo que va a ocurrir a partir de ahora, ¿no? Que es la vida en la ciudad, que es una España más moderna, más abierta, pero 27 horas o Historias del Cronen, que es 10 años posteriores, ya en los 90, te están reflejando todo lo malo de la ciudad. Tienes protagonistas jóvenes que podrían ser la misma hija o los nietos de Tasio viviendo el paro, la falta de oportunidades, la droga, los problemas de seguridad, incluso siempre muy en elipsis, que lo puedes leer en Tasio y en El Guarda, el conflicto vasco que está ahí y que Armendáriz conocía muy bien. Entonces, incluso una nueva generación, la hija de Tasio no va a vivir una vida idílica, puede formar parte de esa generación que tiene problemas para encontrarse a sí misma, ¿no? Sí, todo eso habría que tratarlo específicamente en las otras películas de Moncho Armendáriz, y aquí dejaríamos, ¿no?, a Tasio con su horno y su carbón. Por nuestra parte, nos despedimos invitándoos a descubrir o redescubrir este clásico del cine español en Flixolé, sobre las maravillas de la vida en el monte, libre de toda atadura a la autoridad. Agur.